Bueno, Néstor, estamos aquí, hoy es día casi, penúltimo día, no último día casi, aquí en La Rábida, en la Universidad de Andalucía, en el curso de neurociencia, que es el curso que tú has organizado. No sé, un poquito el balance, si se puede decir ya un poco el balance. ¿Estás contento? ¿Cómo ha ido el curso? Sí, mira, en realidad lo importante de este curso es que pudimos juntar ponentes que vienen del área de la neurociencia, de la pura y dura neurociencia, y ponentes que vienen del área de empresas. Es decir, hacer una especie de fusión entre la opinión y la posición de unos y otros. Y también, adicionalmente a esto, los alumnos, los participantes, también vienen de distintas especialidades. Y esto ha generado una serie de aportes, de discusiones, de diálogos realmente interesantes. La evaluación que hacemos es una evaluación muy positiva realmente, porque, por ejemplo, dentro del panel de ponentes, Francisco Rubia, un neurólogo español muy conocido, emérito de la Complutense. Por el otro lado, Eduardo Bueno, también un catedrático del Autónoma de Madrid, con su postura sobre la organización inteligente. A posteriori también, bueno, algunas ponencias que yo mismo he dado, que Xavi Borrás también desde Barcelona. Y por el otro lado también es cierto el aporte de quien está participando de todos los congresos, como Javier Piedrahíta, que está permanentemente aportando cosas y cosas nuevas y diferentes y nada, poniendo sobre la mesa una interacción muy fuerte. También hemos tenido a CEPSA, ¿no? Absolutamente, CEPSA, sí, la participación de empresas, como el caso del gerente de recursos humanos de CEPSA, Albán. ¿Ha sido difícil organizar todo este curso, organizar a todas estas personas, hablar aquí con la universidad para que se pueda... Pues creo que es la primera vez que se hace este curso de neurociencia, ¿no? Este curso de neurociencia es en la Universidad Internacional de Andalucía, es la primera vez que se hace. Con lo cual... No es muy común organizar este tipo de actividades porque, bueno, reitero, la dificultad de juntar gentes. Más, los participantes no son solamente españoles, vienen de otros lugares, hay alguna persona de Perú, hay personas de otros países también, que de alguna manera han generado ese aporte diferencial. Y por eso digo que no ha sido complicado organizarlo. Tú que vives encima de Buenos Aires, aunque también viajas mucho, es decir, toda la fase que... Sí, ese es un tema, ¿no? Porque realmente hubo que coordinar cosas en el medio de otras actividades. Yo vivo parte de mi tiempo en Buenos Aires, parte del tiempo en España, pero cierto es que la mayor parte de mi tiempo la vivo viajando. De hecho, vengo de Colombia, de Panamá, y sigo además por el otro lado de la gira. Pero aquí hubo una recepción y un apoyo de parte de las autoridades de la universidad, sobre todo de la dirección de la sede de La Rábida. Alfonso Vargas es una persona que en esto moviliza muchísimo, se dedica, se preocupa y facilita las cosas. ¿Te ha sido más fácil aquí, por ejemplo, que hacerlo? De hecho, has elegido esta universidad y no otra, ¿no? Es decir, ¿cómo ha sido? Lo digo porque universidades de verano, lo comentamos en la cena, hay bastantes, hay casi una inflación en España últimamente de cursos y universidades de verano. ¿Y por qué has elegido justo? ¿Porque conocías a esta persona o porque la has visto más proclive? Hay varias cosas. Primero, había un interés de la propia universidad y sobre todo de la dirección de la sede en hacer algo. Esto facilita, sobre todo dentro del contexto de las dificultades que decíamos, todo da un empujón inicial importantísimo. Y por el otro lado, porque yo tenía alguna experiencia de haber hecho alguna cosa aquí en La Rábida hace ya unos años atrás, y sabía un poco de esta mentalidad y estas ganas y esta posibilidad de hacerlo. ¿Y los participantes del curso, cómo se puede definir? ¿De qué empresas provienen? ¿Qué tipo de áreas provienen las personas que han asistido? Aquí inscriptos hemos tenido gente que viene del área médica, un par de médicos, gente que viene del área de empresas, particularmente gente de Vigo, por ejemplo, que está trabajando desde su especialidad en leyes en temas de coaching, en temas de apoyo a empresas, gente que viene de recursos humanos, otros que vienen de la comunicación, gente de Portugal que ha participado también, que tiene que ver con incluso la docencia académica de la universidad. En fin, el objetivo principal, es decir, un poquito lo que el curso quería transmitir, neurociencia creo que es el título principal del curso, aplicadas a la organización, donde destacan los temas, ya digo, el enfoque de un aporte que puede hacer un catedrático como el mismo Rubia o Eduardo Bueno, pero también es cierto que lo central era neuromarketing por un lado, neuromanagement por el otro y neuroliderazgo por un tercer lugar. Y allí, de alguna manera, con todos los aportes y las extensiones que busca hacer a ciertas especialidades
que a propósito de preguntas y planteos de los propios participantes se generaron. Y es verdad que esos son temas que no se están dando, es decir, que en España es difícil encontrar este tipo de cursos, este tipo de seminarios, ¿no? ¿Se puede decir así? En la academia, en realidad en la academia tradicional no existen. No existen. Porque no hay posibilidad, porque en realidad son temas nuevos que no tenemos todavía docencia preparada adecuada para esto. Y en cursos no académicos, digamos en cursos especiales fuera del ámbito universitario o como complemento de la actividad básica universitaria, es muy escasa la posibilidad que hay para encontrar este tipo de ofertas. ¿Tú recomiendas a los directivos de marketing en este país, a los directivos de publicidad, responsables de ventas, tú les recomiendas entonces que apliquen el neuromarketing, que apliquen los conocimientos que se están deduciendo? Sí. ¿Cómo es ahora mismo en este momento, en 2010? Yo te voy a decir algo muy concreto, muy claro en este sentido, porque estoy no solamente convencido, sino que estoy verificando la realidad. Hoy tenemos que empezar a trabajar con herramientas de nueva generación y además desarrollar habilidades apropiadas para el siglo que estamos viviendo, para el milenio que hemos comenzado. Y esto tiene que ver con un sustancial cambio de enfoque que es lo que teníamos hace un par de años atrás incluso. Cuando traspasamos la década del cerebro, la así llamada década del cerebro, que fue la década del 90, donde los neurólogos y los psiquiatras empezaron a tener la posibilidad de ver el cerebro humano en funcionamiento, es decir, instrumental que nos permitía ver cosas dinámicamente, también en nuestras especialidades empezamos a extrapolar esos conocimientos. Y hoy día podemos decir que apuntamos a descubrir ya no solamente lo que la gente nos responde, nos dice que piensan, sino que verdaderamente piensan en profundidad. Es decir, lo que su físico, su cuerpo le declara y no solamente lo que dicen. Acá hay una diferencia sustancial. Cuando nosotros respondemos a una pregunta, en el caso de una encuesta, respondemos a una inquietud, en el caso de una entrevista, estamos intermediando con el consciente esa respuesta. Es decir, estamos decidiendo decir en respuesta aquello que conviene a lo que apuntamos a afirmar. Entonces, eso no nos sirve por lo menos no centralmente a la hora de sacar una conclusión y armar una estrategia comercial a partir de esa afirmación intermediada por el consciente. Necesitamos buscar qué es lo que en ese momento está pensando el individuo mientras está diciendo lo que nos responde. Y esto es un poco lo sustancial. Con lo cual, mensaje hacia los directivos, mensaje hacia los ejecutivos, y ya no solamente el área de marketing. Creo que tenemos que empezar a desarrollar esta nueva generación donde en el marketing ir a las herramientas de profundidad que nos brinda el neuromarketing. Y en el caso de la conducción, a niveles directivos o a niveles ejecutivos, tenemos que empezar a tener herramientas de neuroliderazgo que nos permitan, primero, saber cómo le funciona el cerebro al ejecutivo o directivo, y luego cómo le funciona el cerebro a quienes son integrantes del equipo, para poder ser más eficiente y por cierto, mucho más eficaz la toma de decisiones. Decíamos antes, cuando estábamos en el curso esta tarde, que en España íbamos un poco por detrás, ¿no? Me acuerdo que comentamos que en Alemania, Estados Unidos, vimos el ejemplo suizo del proyecto de Blue Brain, es decir, que España no se está invirtiendo lo suficiente o no se está poniendo los medios suficientes, no tenemos los neurocientíficos preparados o suficientes. Es decir, ¿cómo es la situación en este caso de ahora mismo España en cuanto al tema de la neurociencia, la investigación, el neuromarketing? ¿Cómo puedes definir eso? Yo no sé si haría foco en la carencia o la insuficiencia en cantidad de neurocientíficos. Yo diría que es escasa la extrapolación del conocimiento neurocientífico en su aplicación a las organizaciones, en sus distintas aristas. Prefiero ya no solamente al neuromarketing, sino también al neuroliderazgo, neuromanagement. Yo creo que hay un cierto grado de dilación, de delay en este tema, cierto grado de demora. Hoy estas cosas son muy dinámicas y hay gente que está empujando muy fuertemente. España debería tomarse más en serio, invertir más, dices, ¿no? Yo creo que deberían haber mucho más inversiones y tal vez desde todos los ámbitos. La academia debería estar empezando, me refiero, las facultades de economía y empresa deberían estar empezando más fuertemente a desarrollar este tipo de temas, pero también las empresas empezar a preocuparse porque de esto depende el futuro finalmente, porque no es factible quedarse un escalón más abajo a lo que está yendo los países de punta. Es mucha la diferencia, y es mucha la diferencia en cuanto a la repercusión en efectividad empresarial. Tú has escrito un libro, Neuromarketing, ¿no? Deusto creo que es la editorial, ¿no? ¿Es Deusto? Sí, Deusto, del Grupo 2000, Planeta, Gestión 2000, que también es del Grupo Planeta, Planeta, son todos del Grupo Planeta.
creo que ha ido bien, ¿no? Así que es el único único libro que tenemos en castellano, en español, sobre neuromarketing, que has sacado tú hace unos meses. Y no sé, ¿estás contento con cómo está yendo la evolución de ese libro, las ventas, en realidad, el feedback? Por lo que me informa la editorial, y en esto no me va a engañar porque de ese informe depende la liquidación también de derechos, ha ido muy bien. Justamente este fin de semana tengo una reunión con el director editorial de Madrid. Y la verdad que estamos pensando en otra publicación, incluso. Un segundo esto. Hay dos temas. Ese libro ya vendió derechos, por ejemplo, a Corea. Cosa llamativa, ¿no? Sí. El interés se va a traducir. Que hay en otro mundo. Sí. Y estamos pensando en temas ya de neuroliderazgo, particularmente... Tiene un segundo libro, otro libro distinto ya. Distinto, pero que tiene que ver con la misma orientación en este aspecto. Empezar a hacer una aplicación interdisciplinaria de los conocimientos de cómo funcionamos como personas aplicados a la mayor efectividad. Pero estamos pensándolo más en un tema de neuroliderazgo femenino, por un lado, y masculino con otro material por el otro lado. Porque creo positivamente que así como en neuromarketing, y en ese libro de neuromarketing lo analizamos, no es lo mismo venderle a una mujer que venderle a un hombre, no es lo mismo una gerenta de marketing femenina que un gerente masculino de marketing, pero también desde el punto de vista del liderazgo es muy diferente la capacidad que uno y otro tiene. Yo no quiero decir que uno sea mejor y el otro peor, lo que estoy diciendo es que tiene habilidades, capacidades diferentes que hay que potenciar. Esa es un poco la idea. ¿Tú tienes una empresa en Salamanca? ¿Una empresa, una asesoría, una consultoría de neuro...? En realidad yo trabajo básicamente con una especie de puente con dos cabeceras. Una cabecera en España y otra cabecera en Latinoamérica. ¿Y qué ofrecéis? ¿Qué tipo de servicios o para las empresas que pueden estar interesadas? Básicamente es el desarrollo de todo este tipo de cuestiones en base a procesos de formación, consultoría, investigaciones de mercado, asesoramientos, hacemos mucho coaching, trabajamos en empresas familiares. Realmente es un tema bastante dinámico. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Braidot. Grupo Braidot. Lleva mi marca, en definitiva, que es la que se ha asociado con estos temas, y que de alguna manera... ¿Y cómo llegaste tú, Néstor? ¿Cómo llegaste a todo este mundo de la neurociencia, del neuromarketing? Es decir, ¿cómo caíste o llegaste a este... ¿O viste ese nicho de mercado? ¿Cómo...? Mira, la verdad, de ser totalmente sincero, yo en la época que hice vida de empresa por dentro, que esto también es bueno decirlo. Fuiste ejecutivo, lo has contado en el curso, ¿no? Estuve 20 años como ejecutivo de empresa, como directivo de empresa por dentro. Y la verdad que en ese momento empecé a detectar que lo que había aprendido en la facultad, las fórmulas, las recetas, no siempre funcionaban. En algunos momentos sí, en otros no, en unas situaciones sí, en otras no. Y a partir de esto inicié un camino muy largo de investigación, de búsqueda de aquel pie de la mesa que me faltaba para poder equilibrar esa aplicación. En realidad debo decir que busqué por varios frentes, por distintos lados, expansión de capacidad mental, después programación neurolingüística y finalmente terminé recalando lo que hoy denominamos neurociencias aplicadas. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que el éxito no depende de la fórmula o de la receta, el éxito depende de quien utiliza la fórmula o la receta, de cómo te funciona el cerebro en su aplicación. Entonces, a partir de esto sí empezamos a investigar qué pasa con el cerebro de quien está aplicando determinadas soluciones en la organización. Que dicho sea de paso, esto no agota siquiera con lo que hasta ahora hemos avanzado en las aplicaciones de neurociencias. Creo que hoy el enfoque interdisciplinario está sumando más cosas y, por decir, sin pretender preocupar por esto, sino al contrario, dar otras pistas de solución, hay algunos aspectos que se analizan en el cerebro y en el funcionamiento del cerebro que se vinculan con temáticas de física cuántica, por ejemplo, que nos está empezando a dar soluciones interesantes, apasionantes. Cuando logramos que un ejecutivo haga foco atencional, generando densidad de atención, es decir, más cantidad de atención por unidad de tiempo, lo que estamos produciendo no es una mejor comprensión de aquello que observamos y en lo cual aplicamos foco, sino que estamos logrando que esa densidad de atención repercuta en el propio ejecutivo y produzca un influenciamiento en su propio entramado cerebral. Y esto es tremendamente importante porque es el paso que nos va a dar una solución cualitativa diferente a las soluciones que teníamos hasta ayer. Sobre todo apropiado a un contexto que, Javier, hay que decirlo claramente, el conocimiento crece a un ritmo vertiginoso. Hoy estamos hablando de que se duplica cada 2 años. En pocos años más está previsto que se duplique cada 6 meses. La pregunta que nos hacemos ante esto es, si una carrera universitaria se extiende por 4, 5, 6 años a veces, pues cuando un chico recibe su diploma de la universidad,
el conocimiento ya es otro, obsoleto. En una empresa también, cuando pretendemos hacer que aprendan de memoria ciertas fórmulas, ciertos esquemas, y la obsolescencia está a la vuelta de la esquina. Y esta es la razón por la que hoy, ya más que aprender y memorizar grabando de memoria ciertos parámetros, ciertas recetas, a lo que apuntamos a que el ejecutivo aprenda a aprender, no aprenda lo aprendido, es decir, aprenda a pensar por sí mismo, no a repetir lo pensado. Y esto es un tema crucial como un cambio, porque fíjate, y esto lo podemos ver en muchos países, las empresas tradicionales en las que el trabajo dentro de la empresa significa aprender una metodología rígida, unos sistemas y esquemas demasiado inflexibles, donde solamente es el dueño o el ejecutivo, el directivo el que piensa y los demás ejecutan. Son empresas limitadas en esta necesidad de ser flexibles, y yo diría más que flexibles, hasta plásticos en el cambio. Para finalizar, ¿cuándo veremos el próximo curso, el próximo seminario, congreso que vas a realizar aquí en España, en nuestro país, sobre neurociencia, neuromarketing, aplicada al liderazgo, etcétera? ¿Hay algo ya programado? ¿Tienes ahí algo previsto que puedas ya avanzarnos? Yo tengo un esquema, una agenda internacional bastante intensa estos últimos años. La verdad es que de aquí tengo que pasar por Salamanca, que a pesar de la época alguna reunión tengo allí, por algunos temas que trabajamos en la universidad, pero de aquí me voy para Argentina tengo que estar una semana, el 17 de agosto en México, donde estamos haciendo este tipo de actividades, y probablemente el regreso va a ser para octubre, donde estamos previendo alguna actividad. Pero eso te lo vamos a no puedes todavía, vale, nos lo diréis, ¿no? ¿Y el curso se va a repetir el año que viene o eso todavía no está previsto? El año que viene, por lo que hemos hablado con la dirección de la sede hoy mismo a la tarde, estamos pensando repetirlo el año próximo. Aquí mismo, Aquí mismo, en este mismo ambiente, que es propicio para todo esto y que es de alguna manera favorecedor de inquietudes y diálogos para estos temas difíciles a veces. Pues nada, Néstor, muchísimas gracias, Néstor, también por la invitación, por poder participar como marketingdirecto.com en tu interesantísimo curso que nos has invitado este año, y oye, muchísimo éxito y gracias por esta entrevista. No, mira, Javier, yo voy a ser muy preciso, muy claro, y no lo digo porque estás tú delante de la cámara. En realidad, lo que ha hecho que te invitemos es por el aporte que haces. Muchas gracias. Estar en contacto con todos los congresos, con todas las actividades, teniendo esa dinámica que tú mismo has verificado el efecto que producen los participantes, me parece que es casi obligado que estés presente en este tipo. Muchísimas gracias, Néstor, y gracias a ti por traer el neuromarketing, traer estos temas tan interesantes, tan innovadores a nuestro país, que falta que hace. Gracias. Gracias a ti.